Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar en este momento un tema importante. Estamos pasando por un momento muy difícil dentro de esta pandemia. Estamos en una época peligrosa y por lo tanto necesitamos orar, clamar a Dios para que nos dé guía y dirección por, por nuestras fuerzas para salir en victoria, ¿verdad? Que nos dé fuerza para mantenernos firmes dentro de Él. Pero, ¿qué es la oración? Primero que nada vamos a entender qué es la oración, ¿verdad? ¿Qué dice Dios acerca de la oración? Bueno, también lo tenemos que entender. Y vamos a ver, primero que nada, ¿verdad? Le damos la bienvenida en esta hora a Dios, le damos el control de este tiempo, de esta transmisión. Y yo te invito para que tú que estás conectándote, bueno, puedas también disponer en tu corazón el acompañarnos en esta tarde. Vamos a dar inicio y yo te invito, vamos a orar en este momento para que Dios pueda tomar el control de lo que aquí hablemos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias, Padre, por la vida que nos prestas. Reconocemos que sin ti nada es posible. Reconocemos que necesitamos de ti todo el tiempo, porque para ti, Señor, lo más importante es el cuidado de nosotros. Y hay ocasiones en las que ya no tenemos fuerza, ya no podemos continuar. Pero queremos rogarte que en este momento tu Espíritu Santo nos dé guía, Señor. Habla tú a través de mis labios, sé tú el que nos hables, muéstranos qué es lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Y en esta tarde te damos a ti gracias por la vida que nos prestas, gracias por quien está viendo este video, Señor. Toma su corazón, su vida, su familia, los recursos que le has dado, Padre, y en el nombre de Jesús declaramos la tierra está llena de tu gloria y tú haces una obra poderosa, Señor, sobre tu creación. Espíritu Santo, bienvenido es en este tema y te damos gracias, te damos el control de lo que aquí hablamos y te bendecimos, papá, porque solamente tú eres digno y merecedor de la alabanza, Señor, y a ti es todo honor, todo reconocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el tema, ¿verdad? Este tema que he titulado La mejor medicina es la oración. Y vamos a ver, ¿verdad? Hoy vemos en las redes sociales y en las noticias que se habla mucho sobre la necesidad de orar, de invitaciones a orar, cadenas de oración, ¿verdad? Y todo está basado en la necesidad de intervención de Dios para aliviar y dar solución a los problemas que vivimos en medio de un mundo en situación adversa, ¿verdad? Donde con mayor o menor dificultad todos estamos transitando un tiempo de crisis, todos estamos pasando un momento difícil, puede ser en el estado físico, estamos hablando también de un problema en lo económico, posiblemente estás en un problema emocional y requieres de una paz de Dios, ¿verdad? Necesitas del descanso que solamente Dios puede darte. Y obviamente esa es parte de la medicina que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ver precisamente que en esta pandemia, ¿verdad? El mundo está frente a una crisis sanitaria y económica que nos alcanza a todos. Han cambiado nuestros hábitos y va cambiando día a día el ambiente en que habitamos, en que vivimos, en medio de un mundo de situaciones adversas donde con mayor o menor dificultad todos estamos transitando. Y bueno, tú lo puedes ver alrededor de tu familia, alrededor de tus vecinos, en la misma iglesia de Dios, ¿verdad? Todos estamos pasando un momento donde estamos enfrentándonos a una situación, pero yo quiero invitarte para que tú puedas ver lo que Dios nos va a hablar el día de hoy, ¿verdad? Todos tenemos una idea en nuestra mente respecto a la oración, a qué es la oración o cómo orar, ¿verdad? Es una idea que se formó en nosotros en función de lo que nos enseñaron desde niños, o lo que hemos visto, o lo que creemos, o otras experiencias, ¿verdad? O tal vez lo has visto en la televisión. Pero todos tenemos que entender esto. Observar detenidamente qué dice la Biblia, ¿verdad? Con respecto a la oración, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra, ¿verdad? Su palabra, primero que nada,
revela a través de las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso pues lo tenemos que entender y aprender. Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra, y es algo que ahorita vamos a tomar en contexto, ¿verdad? Nunca se aferró a estar en esta tierra. Siempre dijo: Padre, si fuera posible, pase de mí este trago amargo, mas hágase tu voluntad. Tenemos que entender eso. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y solo Dios sabe por qué estamos atravesando la circunstancia que vivimos. Ahora, al observar detenidamente que la Biblia quiere decir, por medio de la palabra revelada de Dios al pueblo, ¿verdad? Las Escrituras, podemos encontrar algunas cosas o muchas que nos enseñaron desde pequeños, ¿verdad? Aprendimos tal vez por experiencias personales o formas que adoptamos, ¿verdad? Que tal vez no correspondían al concepto bíblico, pero que tal vez nos hicimos una idea por lo que vimos o lo que nos enseñaron, y esa la tomamos. Pero vamos a ver realmente qué es la oración. Fíjense, si quieres tomar nota, te invito para que tú puedas tomar nota en este momento. Fíjense, orar es hablar con Dios. La oración es una de las maneras de mantener una comunión con Dios, así como leer su palabra en comunión con Él es escuchar su voz, ¿verdad? En todos los tiempos Dios ha invitado a sus hijos a hablar con Él por medio de la oración, ¿verdad? Y hay textos que tal vez puedes decir: yo ya me los conozco, yo ya los conozco de pies a cabeza. Bueno, vamos a ver algunos de ellos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí debemos de entender algo, ¿verdad? ¿Cómo descubrimos las cosas grandes que Dios quiere para nosotros o para la tierra? Bueno, pues es a través de la oración, el clamar a Dios, el decirle desde lo profundo de tu corazón lo que tú estás viviendo, lo que estás experimentando, lo que tú tienes en tu cabeza, en tu manera de sentir, la problemática que estás viviendo en tu economía, en el aspecto familiar, ¿verdad? En tu vida personal. Ahora, fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Saca tu espada, por favor. La palabra de Dios dice, segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense una de las cosas. Ahí está la clave. Primero que nada tenemos que dice Dios: clama a mí, ¿verdad? Y te responderé. Pero también dice en el siguiente texto: oren y yo los escucharé. ¿Qué es la oración? Bueno, es precisamente habla con Dios tu necesidad, ábrele tu corazón, exprésale lo que tú estás viviendo. Aunque Él ya sabe qué es lo que requieres, necesita escucharte hablar. Ahora, así como sabemos qué es orar, tenemos que entender qué es no orar, ¿verdad? ¿Qué no es la oración? Bueno, fíjense nada más. Vamos, Mateo capítulo 6, versículo 7. Fíjense lo que dicen. Ahí vamos a ver lo que dice Jesús. Dice: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? No debemos usar repeticiones vanas sin pensar, sin tener la mente y el corazón en lo que estamos expresando a Dios, ¿verdad? Podemos llegar a caer o a creer que repetir una oración por repetir varias veces una oración seremos oídos, pero no es así. La oración que Dios escucha no es una mera repetición de palabras que se han aprendido a través de una enseñanza, ¿verdad? Por no decir alguna en particular, pero hay veces que nos la sabemos de memoria y queremos repetirla una y otra y otra y otra y otra vez y pensamos que eso es lo que Dios está escuchando, pero eso no es orar, eso es repetir, ¿verdad?
debemos de orar. Ahora fíjense, así como un niño necesita que no necesita que se le enseñe a llorar o a pedir algo cuando tiene una necesidad, como ir al baño o como cuando tiene hambre, la oración del cristiano debe brotar naturalmente y espontáneamente desde lo más profundo de su alma, ¿verdad? Y bueno, cuando empieza a expresarse lo que hay en nuestro corazón, ¿qué debemos de expresar en la oración? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué debe expresarse en la oración? Pues un verdadero sentimiento y necesidad. Eso es lo que el Señor oye y luego responde, ¿verdad? ¿Y cuáles son las condiciones de la oración que enseña la Biblia? Bueno, vemos los dos pasajes que ya leímos. Dice, solo por mencionar algunos, dice, pero hay muchísimos que respaldan la instrucción que dice Dios: clama a mí, oren, búsquenme a mí. Eso es orar, hablar con Él, ¿verdad? Tenemos que especificar lo que tiene nuestro corazón, lo que estamos viviendo. Ahora, quiero invitarte, lee ahí por favor en tu Biblia, Juan capítulo 15, versículo 16, dice así: no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ahí está una de las cosas, mira. ¿De qué me sirve a mí saber orar? ¿De qué me sirve a mí conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, si yo no doy un fruto? Hay árboles muy grandes, hay pinos, abedules, cedros, oyameles, ¿verdad? Hay muchos árboles muy frondosos, pero no dan un fruto. Tal vez te pueden dar una sombra, pero no te dan un fruto. Y lo que Dios quiere ver en nosotros como un árbol, porque dice la palabra que somos como árboles plantados junto al río, donde hay corrientes de agua viva. Esas corrientes de agua viva es Dios inyectándonos vida a nosotros, para que podamos crecer. Sí, ser frondosos, pero dar fruto, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. Los cristianos debemos orar al Padre Celestial porque Él puede suplir toda nuestra necesidad. Muchas personas oran a otras personas, algunas ya fallecidas, familiares, santos, personajes no santos en el concepto bíblico, ¿verdad?, sino bajo creencias del hombre, o cosas que son incapaces para ayudarle a resolver sus problemas. Pero no pasa nada. Tú le pides al Buda, tú le pides a Mahoma, tú le pides a cualquier otra persona, a otro personaje o cualquier otra creencia, y le puedes estar día y noche pidiendo, no te va a contestar. ¿Por qué? Porque son personas muertas, son gente que pasó y tal vez tuvieron una vida ejemplar para muchos, pero eso no hace que haya un intermediario para con Dios, ¿verdad? Debemos de entender esto. Fíjense, vamos a ver 3 condiciones para que Dios pueda contestar una oración. Fíjense nada más. Vamos a ver la primera condición. Nuestra oración debe estar dirigida al Padre, que es el creador de todas las cosas. Fíjense nada más. Ve conmigo a tu Biblia, por favor. No creas lo que yo te diga, lee la palabra, porque esa es la que te va a dar la revelación. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Jesucristo, el Hijo de Dios, es el gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que entiende lo que nos pasa y es el mediador entre nosotros y Dios, ¿verdad? Cristo tiene la naturaleza divina y además la naturaleza humana. Él pasó necesidades como tú y como yo, en lo humano. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, ¿verdad? Tal vez tuvo necesidad, a lo mejor, o sintió en su corazón querer tener una familia, pero no lo hizo por amor a nosotros. Entonces, Él pasó humanamente eso, pero también tenía la divinidad, ¿verdad? Tenía la naturaleza divina. Quiere decir que estaba el respaldo de Dios, estaba mostrándole el concepto que Él tenía y el propósito por el cual vino a esta tierra. Y eso lo encaminó siempre a hacer la voluntad del Padre. Ahora ve conmigo por favor a Romanos capítulo 8 versículo 34. Dice así: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fíjate nada más, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está ahí como un intermediario, como nuestro abogado, ¿verdad? Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1, que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él está ahí, ¿verdad? Vamos a ver ese texto para que no creas que yo te lo estoy diciendo. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo, el Hijo de Dios, intercede por nosotros porque conoce nuestras necesidades, puesto que Él las vivió en sí mismo. Entiéndelo. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice ahí. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que dice. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré, dice el Señor. Ahora vamos a ver otra cita. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ya vimos la primer condición. Todo lo que pides a Dios, tienes que pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Segunda condición. Debemos orar en el nombre de Jesucristo. Él es el único mediador y el único, que significa que no hay otro, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 21, versículo 22. Dice así, ¿verdad? Dios ahí ha prometido escucharnos y contestarnos. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a ver Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que le pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Fíjense nada más. Estamos activando, vamos por pasos, vamos acercándonos a Dios por medio de nuestro Señor Jesús, pero ahora vamos a necesitar la fe. Fíjense nada más. Todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. Ahí está la fe. Vamos a ver otro versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú necesitas la fe para poder acercarte a Dios y que Él comience a hacer la obra de lo que tú le estás pidiendo. Necesitas la fe, ¿verdad? Entonces, en la tercera condición, que obviamente vamos a ver más detenidamente, que ya hablamos de la fe, dice que Dios desea que al orar confiemos, ¿verdad?, en Él. Y entonces una tercera condición es la que debemos orar con fe, pero dice
pensemos por un momento esto, ¿verdad? Lo que nos dice Mateo 6, del 9 al 13, ¿verdad? Ahí nos enseña el Padre Nuestro. Hay un proceso por el cual tenemos que acercarnos a Dios, alabándolo, reconociendo arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que nosotros entendemos como el acáis. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que confesar, tenemos que interceder, ¿verdad? Tenemos que suplicarle también a Dios, pero tenemos que terminar siempre nosotros dándole la honra y la gloria a Dios. Tenemos que entender que hay un proceso. No puedo yo acercarme a Dios diciéndole solamente, tengo esta necesidad, escúchame, y ya ahí te la dejo. No, Jesús nos dejó el Padre Nuestro como un ejemplo de cómo acercarnos a Dios, alabando primero que nada a Dios. Y muchas veces cometemos el error que lo primero que hacemos es, ay Señor, ya no puedo, tengo estos problemas, por favor escúchame. Y no le damos la gloria a Él, no lo reconocemos, no lo alabamos. Entonces debemos de entender esto, ¿verdad? Fíjense nada más, algo importante. En Lucas capítulo 11, versículo del 2 al 4, ¿verdad? Vayan por favor ahí, dice así. Voy a leer desde el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Necesitamos ser, primero que nada, escuchen esto, necesitamos ser un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Bueno, alguien que va aprendiendo día a día. Y cuando nos enseñaron a rezar, ¿verdad? Que era repetir, no íbamos aprendiendo nada día a día, solamente repetíamos lo mismo cada día. Pero necesitamos ser un discípulo de Dios, ¿para qué? Para que vayamos aprendiendo día a día. Ahora, número 2, fíjense ahí, el versículo 2 dice ahí, y les dijo, cuando ores, di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense nada más, debemos reconocer su autoridad y santidad en adoración, una actitud física y espiritual, ¿verdad? Su reino, su gobierno y sus instrucciones. Tenemos que someternos delante de Dios. Ahora fíjense, les quiero decir algo. ¿En el cielo creen que se hace la voluntad de Dios? ¿O no? Contéstenme. Algunos dirán, sí, hermano. Otros dirán, pues quién sabe. Bueno, ahí les voy a decir esto. En el cielo se hace 100% la voluntad de Dios, ¿verdad? Pedimos que sea igual también en la tierra, por eso dice este versículo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo en la tierra, ¿verdad? Pedimos que sea igual también en la tierra, pero pensemos en la tierra más cerca de nosotros. ¿Cuál es? La de nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro trabajo, ¿verdad? Y que vivamos en santidad. Esa es la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi trabajo. Hágase tu voluntad con mis vecinos. Es lo que debemos de entender. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Que significa la provisión del día, reconociendo nuestra dependencia de Él en todos los aspectos, la provisión espiritual, la emocional, la material, en todo lo que hacemos. No podemos excluir a Dios de una área, porque de Él depende toda nuestra vida, todo. Cuando tú le estás diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solo le estás diciendo, pon en mi mesa el alimento, los frijolitos, las lentejas, la carne. No, le estás diciendo que venga a tu vida ese alimento espiritual que estás requiriendo. Vamos al versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, ¿verdad? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden. Pero ahí deberíamos de cambiar un poquito la verdadera traducción,
porque deberíamos de decirle, y perdona nuestros pecados, porque nosotros no perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben, ¿verdad? ¿Realmente tú perdonas a alguien que te debe? Fíjense nada más lo triste. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No se trata solo de decir nuestros pecados como algo general, sino que aquí está el momento de expresarle a Dios nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras rebeldías, ¿verdad? Necesitamos confesarle y pedirle perdón, llegar con un corazón limpio y transparente delante de Dios, no con un corazón todo manchado por tanto pecar, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice ahí Proverbios 28, versículo 13. No me quiero tardar porque quiero que sea algo rápido. Ve a tu Biblia. Estoy haciendo una pausa porque mucha gente me ha dicho, es que dices tú la cita muy rápido y luego no la alcanzo a encontrar rapidísimo. Bueno, yo les digo, bueno, pueden ver el video en YouTube, pueden verlo y pausarlo con calma para que vayan buscando la cita. Y yo quiero decirte, bueno, aquí está, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué no perdonar a los que nos ofenden? ¿Sí? Dios es grande en misericordia y Él nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la gente? Dense cuenta entonces. Estamos en este momento entrando en la época más peligrosa y terrible de la historia. Por lo tanto, necesitamos orar y clamar a Dios por su guía y dirección, por nuestras fuerzas para permanecer en sus instrucciones, ¿verdad? La pandemia es un momento peligroso y terrible de la historia. Eso está quedando en la historia. Mucha gente está muriendo. Hay muchísimo enfermo. Y no solamente físicamente hablando. Muchísimo enfermo espiritual. Porque viendo la situación que vivimos, no se aparta de su maldad. No buscan a Dios. Hacen su propia voluntad, sus propios designios. Y eso es terrible. Eso es terrible. Si esto no los puede doblegar, nada los va a poder doblegar. Nada va a poder hacer que su corazón se acerque a Dios. Pero fíjense nada más, vamos a ver una cita más. Dice Lucas capítulo 21. Ve por favor a tu Biblia. Lucas capítulo 21, versículo del 34 al 36. Fíjense lo que dice aquí. Miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No vivimos para asustarnos, vivimos para conocer al Creador. Recuérdalo. Mucha gente no sale de su casa, obviamente siguiendo la indicación del gobierno, ¿verdad?, de quédate en casa, pero muchas veces no es porque quieran de verdad guardar lo que el gobierno nos dice, sino más bien no salen por miedo, ¿verdad? Y no vivimos para asustarnos, sino vivimos para conocer al Creador, arrepentirnos de nuestras rebeliones y pecados y dejar que Jesucristo gobierne nuestra tierra. Ahora, fíjense nada más. Entonces, velemos y oremos en todo el tiempo. Si sabemos que tenemos un momento difícil a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel íntimo, ¿verdad?, pues debemos de orar
¿Para qué? Bueno, si algo debemos de entender, Dios te ha dado el libre albedrío, ¿verdad? Dios nos ha dado libre albedrío, y el libre albedrío siempre es para realizar algún tipo de elección, ¿cierto? Porque todos dicen, no, Dios no me mandó a ser un esclavo y a que yo tenga que hacer a fuerza esto, ¿no? Dios me dio la libertad de elegir, ¿sí? Efectivamente, tú puedes elegir qué hacer, y todo va a repercutir, para bien o para mal. Pero yo te invito a realizar la mejor elección, una elección que transforma vidas, que transforma familias, que transforma toda persona y lugar en donde quiera que va, ¿verdad? Esa elección es conocer al único y verdadero Dios, al creador de todas las cosas, al Dios de la Biblia. ¿Y cómo? A través de la Biblia misma. Yo te invito para que en este momento podamos orar. Si tú nunca habías recibido a Jesús en tu corazón, te invito para que repitas conmigo esta oración. Apenas vas a aprender qué es orar, qué es hablar con Dios. Pero yo te invito para que puedas repetir conmigo esta oración, invitándolo a tu corazón. Cierra un momento tus ojos y repite con fe esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por la vida. Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. He caminado mal, he andado por camino de muerte, pero hoy te pido, perdóname. Me arrepiento de todo ello. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Te alabo, Señor, y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, tal vez abres tus ojos y piensas, ya no hay nada, ya todo sigue estando igual, no ha cambiado nada. Bueno, déjame te digo algo. En el aspecto espiritual ha cambiado y ha habido una transformación en tu vida. Mucha gente no lo entiende y permanece en el error. Ahora yo hago esta siguiente invitación. Si tú ya conoces de Dios, pero crees que has fallado, crees que necesitas de esa medicina que es Dios, yo te invito para que tú puedas seguir buscándolo y recibas en este momento de parte de Dios esa paz que requiere tu corazón. Vamos a orar. Inclina tantito tu rostro por respeto a Dios y ora conmigo. Señor Jesús, en esta tarde sé que soy tu hija, soy tu hijo, y te pido perdón porque aún así me he equivocado. Toma mi vida, Señor, y ayúdame a hacer, Señor, tu voluntad, a no fallar, y cuando llegue a fallar, en ese momento ponerme a cuentas contigo. Padre, toma mi corazón, toma mi vida, toma mi familia, porque hoy entiendo que la oración es la mejor medicina que requerimos. Esta tierra necesita tu medicina, Señor, que es tu palabra, necesita de tu presencia, de tu gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mi economía. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar este tiempo, este tema, orando. Yo voy a orar, quiero invitarlos, si quieren acompañarme a orar, voy a orar en este momento y voy a darle gracias a Dios por este tema. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por esta revelación que nos da, Señor. Gracias por la medicina que viene a esta tierra
que es tu palabra, tu presencia, tu gloria. Señor, no es el antídoto de COVID, sino es tu palabra, es la oración la que es la medicina para que pueda producirse un cambio, Señor. Y declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, que es poder y trae vida, Señor. Declaramos, Señor, que esa vida va a ser puesta y es puesta sobre esta tierra. En el nombre de Jesús declaramos y frenamos todo ataque del enemigo, Señor. Declaramos que tu palabra, tu poder, Señor, se manifiesta sobre esta tierra. Y que, Padre, te pido que esta palabra nos pueda permitir, Señor, llevar fruto, Señor, porque así dice tu palabra, que debemos de llevar fruto. Señor, permítenos dar fruto, no encasillarnos en el problema que estamos viviendo con esta pandemia, sino que podamos, Señor, poder traer, Señor, lanzar el anzuelo y traer, Señor, esa pesca milagrosa que solamente te corresponde a ti. Gracias por lo que has hecho ya en nuestra vida. Gracias porque no ha faltado tu presencia en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias por guardarnos de la enfermedad. Gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por la provisión económica que siempre ha estado ahí. Señor, toda honra y gloria es para ti. Te bendecimos, Señor. No hay nada con qué pagarte. No tenemos nada que ofrecerte, porque todo te pertenece a ti. Pero te adoramos, te alabamos en esta tarde, porque sé, Padre, que tú estás aquí con nosotros. Bendigo a quien está viendo este video en el nombre de Jesús, y yo te ruego, Señor, que tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la sanidad del cielo, Señor, sea sobre todo aquel que está viendo este video, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda honra y gloria a ti, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues les bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Les mando un abrazo. Yo declaro que Dios va a hacer algo grande en tu vida y pues créelo. Ponte a orar porque yo sé que Dios tiene algo preparado para tu vida y que Él está actuando en tu favor, en tu familia, en tu economía. Así que no temas porque Dios está ahí contigo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Bendiciones. Bye.